Cuando el perfil escondido, lo olvidado se ha descubierto, el mito es la última palabra antes del gran silencio. Y es que en verdad los mitos siempre han sido y serán el preámbulo de lo celeste, la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las múltiples manifestaciones humanas. Las verdades contenidas en las doctrinas religiosas aparecen sistemáticamente tan disfrazadas y tan deformadas, tal como decía Freud, que acaban siendo irreconocibles como tales. Es por ello que debemos aprender la gramática de estos símbolos, precisamente como llave, como apertura a este misterio. Para ello, la herramienta moderna más eficaz es el psicoanálisis, que nos ayuda a atender estas imágenes, estos símbolos aparentemente tan inocentes y tan insustanciales. Otro método sería el mero hecho de aunar, recopilar diferentes cuentos, mitos, leyendas e incluso religiones, y dejar que los iconos hablen por sí mismos. Pronto nos daríamos cuenta, al igual que se dio cuenta Joseph Campbell, que aunque existen claras diferencias entre ellos, todos apuntan a la verdad una. Y una vez que se ha entendido, o mejor dicho, una vez que se ha sentido dicha verdad, las diferencias parecen ser menos grandes que lo que popularmente se nos ha inculcado. Este vídeo es un pequeño homenaje a Joseph Campbell y a su obra, en la cual está inspirada o basada en la mayoría de las cosas que voy a narrar a continuación. Hoy vamos a hablar del inconsciente colectivo, del arquetipo del héroe, del viaje del héroe. Aprovecho para recordar que desde el Urchi Meleta promulgamos la utilización del lenguaje inclusivo, como así haremos sobre todo en la parte 3 de este documental, cuando hablemos de los valores femeninos y de la figura femenina como imperativo base en el devenir de la especie humana. No obstante, decido mantener el término héroe en masculino únicamente por tradición de concepto. Así pues, sin más, bienvenidas, bienvenidos al Urchi Meleta. Formalmente, el concepto del inconsciente colectivo surge en 1936, después de que una conferencia que Jung, el padre de la psicología analítica, dictó en Londres, precisamente con el título del concepto del inconsciente colectivo. A grandes rasgos se podría decir que el inconsciente colectivo hace referencia a una dimensión que está más allá de la consciencia y que es común a la experiencia de todos los seres humanos. Al igual que el individuo tiene su propio inconsciente, según Jung, lo colectivo también lo tiene, algo así como una plataforma en común, compuesta por arquetipos, que precisamente modelan nuestra individualidad. Los arquetipos son una serie de experiencias psíquicas, imaginarias y simbólicas cuya existencia no viene dada por el aprendizaje adquirido, sino que se trata de algo que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestras historias personales. Hablamos de algo que trasciende la edad, la vida e incluso la propia muerte, algo que ha acompañado al ser humano desde su nacimiento. Puede verse en los sueños repetitivos, en los mitos, en las leyendas, en los cuentos infantiles e incluso en la sintomatología psíquica, entre otras muchas áreas. Algunos de los ejemplos más famosos de los arquetipos son, por ejemplo, el arquetipo de la persona sabia, el eterno Peter Pan, el bufón, el arquetipo de la persona gobernante y, como no, el arquetipo del héroe, del que vamos a hablar hoy. Joseph Campbell fue la persona que más indagó, que más investigó acerca del arquetipo del héroe. Pero realmente, ¿qué sabemos acerca de Joseph Campbell? Joseph Campbell fue, junto al rumano Mircea Eliade, el mitólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX. Se podría decir que fue una persona que supo aplicar, a lo largo de toda su vida, lo mejor del mundo occidental y del mundo oriental, y me explico. Nacido en el seno de una familia católica, fue educado en la religión cristiana. No obstante, lo que más fascinación le producía desde su más tierna infancia eran los mitos y leyendas de las tribus norteamericanas. De hecho, años más tarde tuvo la suerte de conocer a Black Elk, Alce Negro,
el famoso chamán Sioux que implementaba la doctrina cristiana en sus prácticas tribales. Y efectivamente, desde ese sincretismo inicial, supo mantener a lo largo de toda su vida la capacidad de percibir desprejuiciadamente lo sagrado en todas las formas universales. Joseph Campbell inició su carrera, al igual que hizo Mircea Eliade, viajando a la India para estudiar sánscrito. Años más tarde se trasladó a Europa con el fin de acabar de estudiar el ciclo artúrico. Aunque en su vejez comentó que lo académico son aguas poco profundas. Esto nos recuerda un poco al concepto de que la sabiduría no pasa por el conocimiento. Él mismo, encarnando esa filosofía, decidió abandonar la universidad a un único trabajo de acabar la carrera, para instalarse en una caverna y realizar ahí lo que más le gustaba hacer en la vida: el estudio e investigación sistemática de los mitos. Editoriales sabían de tal excentricidad y le cedían de forma altruista, gratuita, libros aún no publicados con el fin de que Joseph Campbell elaborara breves reseñas o sencillamente diera su opinión respecto a los mismos. Fruto de estos 5 años de investigación, nació su obra magna, El héroe de las 1000 caras. Se podría decir que el titular o el resumen de este gran libro es la percatación de Joseph Campbell de que todos los mitos, leyendas, de diferentes partes del globo, en diferentes edades de la historia del ser humano, apuntan o hablan de lo mismo, y es por ello que acuñó el término monomito para referirse a esta aparente serendipia. El libro El héroe de las 1000 caras resume las fases de un viaje. Hablamos del exilio y del regreso del niño, tal como vemos en la siguiente imagen. La aventura del héroe tiene 3 capítulos principales. Capítulo 1, la partida. Capítulo 2, las pruebas. Capítulo 3, el regreso. Muchas historias aíslan o aumentan 1 o 2 elementos típicos del ciclo completo. Por ejemplo, el motivo de la partida, el motivo del matrimonio con lo sagrado o el motivo de la huida. Otros, sin embargo, reúnen una serie de ciclos independientes entre ellos dentro de una misma serie, como es el caso de la Odisea de Homero. Bien, vamos a desgranar paso por paso el viaje del héroe. Una ligereza, aparentemente accidental, revela un mundo insospechado y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente. El error puede significar un destino que se abre. Aparece un heraldo, un mensajero, que le lanza al héroe la llamada de su aventura, que en último término siempre es la trascendencia del yo. La llamada levanta el velo que cubre un misterio de transfiguración. El horizonte familiar de la vida se ha sobrepasado. Los viejos conceptos, ideales y patrones emocionales sencillamente dejan de ser útiles. Ha llegado el momento de pasar un umbral, aunque realmente todos los momentos de separación y de renacimiento produzcan angustia. Por ello, el heraldo, el mensajero, es a menudo rechazado, y es la representación de la profundidad del inconsciente, tan profunda que el fondo ni siquiera se ve, donde se acumulan todos los factores, leyes y elementos de la existencia que han sido negados, no admitidos, ignorados, no desarrollados o no elaborados. El heraldo del mensajero, por lo tanto, es a menudo un ser odioso, horroroso, oscuro, terrorífico, nauseabundo, algo que el mundo juzga como el mal. Aún así hay una atmósfera de irresistible fascinación en la figura que aparece repentinamente como guía para marcar una nueva etapa en la biografía del héroe. De aquí que cuando el héroe vuelva por un tiempo a sus ocupaciones familiares, puede encontrarlas infructuosas. Una serie de signos de fuerza creciente se hará visible entonces, hasta que la llamada sencillamente ya no pueda desoírse. Y es que realmente, cuando el héroe está preparado, los heraldos, los mensajeros, aparecen por doquier. El destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual de una zona de sociedad a una zona desconocida. Esta fatal región de tesoro y peligrosidad puede ser representada de múltiples formas. Un bosque encantado,
una tierra distante, una sinuosa caverna, una isla secreta, en el cielo o en la áspera cresta de una montaña. La aventura puede comenzar como un mero accidente, como el de la princesa de los cuentos de hadas, o simplemente un fenómeno paranormal capta el ojo ocioso e invita al héroe a salir de los transitados caminos del ser humano. Los ejemplos se multiplican ad infinitum a lo largo y ancho de todo el globo. Vamos a hablar de dos ejemplos que cosifiquen todo lo narrado hasta ahora. En la obra literaria El Señor de los Anillos de Tolkien, Frodo es un completo desconocido en una apacible aldea. De la noche a la mañana, está bajo la tutela de Gandalf, el cual le encasilla la misión ni más ni menos de salvar la Tierra Media. Un ejemplo religioso sería el de Buda Gautama. Tras 29 años de holgazanería y ociosidad, Buda Gautama por fin contacta con los heraldos nauseabundos, porque son la decrepitud, la enfermedad y la vejez. El héroe vuelve el oído a otros intereses. La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro o en la cultura, el héroe pierde la significante acción afirmativa y poco menos pasa a ser una víctima que ha de ser rescatada de su propio castillo. Su vida ha perdido todo significado. Un laberinto de paredes ciclópeas para esconder a su propio minotauro. El individuo es hostigado de noche y de día por el ser divino que es la imagen del yo vivo dentro del laberinto cerrado de nuestra propia psique desorientada. Los senderos que llevan a la puerta se han esfumado, se han perdido. No hay salida. Esta fase del viaje bien puede recordarnos a la mítica pastilla roja y mítica pastilla azul de Matrix. O por ejemplo el joven Luke Skywalker cuando rechaza la llamada de salvar a la princesa Leia y decide continuar bajo la tutela de su tía en Tatooine. Hasta que no sucede algo drástico, muy grave, el héroe no atenderá la llamada. Para aquellos que no han rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con una figura protectora, un ancianito, una viejecita, que precisamente le dotan al héroe de diferentes herramientas, utensilios y amuletos para que éste pueda triunfar y vencer sobre su dragón. Por ejemplo, en el reino europeo de las hadas, la viejecita servicial, el hada madrina, son personajes típicos y familiares. En las leyendas cristianas de los santos, este papel es muy frecuentemente interpretado por la Virgen María. Y en las mitologías paganas, la misma madre naturaleza suele favorecer la jornada del héroe participando en ella. Lo que representan estos símbolos es la fuerza benigna y protectora del destino. Es la seguridad, la promesa de paraíso, el recordatorio del vientre materno, del origen y de la fuente que una vez fuimos. No es para nada de extrañar que estas figuras puedan ser también masculinas. Por ejemplo, el duendecillo del bosque, el enanito gruñón, el desgarbado hechicero, el huraño herrero, el ermitaño o el simpático pastor, que no solo dotan de herramientas y de amuletos al héroe, sino que además lo arropan con su consejo y su sabiduría. El joven Luke Skywalker acaba por error en un recóndito y remoto planeta del sistema conocido como Dagobah. En él conoce algo parecido a un duendecillo que se hace llamar Yoda. Bajo su frágil y débil apariencia, esconde a uno de los guerreros Jedi de la Orden Antigua más poderosos. Cuando Ulises emprende su viaje hacia Troya, es bendecido por la diosa Atenea. Y curiosamente los primeros 4 cantos o poemas de la Odisea conocidos como las Telemaquias, Telémaco, el hijo de Ulises, también parte con el auspicio de dicha diosa. Hablamos de 2 aventuras que discurren en forma paralela. El padre, Ulises, que quiere volver a casa, a Ítaca. El hijo que quiere que el padre regrese a casa para poder abrazarle. 2 aventuras paralelas bajo la misma figura protectora, Atenea. Con las personificaciones de su destino para guiarlo y ayudarlo, nuestro famoso protagonista avanza en su aventura, hasta que llega al guardián del primer umbral,
Detrás de él está la oscuridad, el peligro y lo desconocido, así como detrás de la vigilancia paternal está el peligro para el niño, y así como detrás de la protección de la sociedad está lo inexplorado para el miembro de la tribu. A grandes rasgos podríamos afirmar que la persona común no solo está contenta, sino que además, paradójicamente, está orgullosa de permanecer dentro de los límites insospechados, y las creencias populares constituyen la razón de temer tanto el primer paso dentro de lo inexplorado. Por eso las mitologías populares pueblan con peligrosas y sinuosas entidades cada lugar desierto fuera del tránsito habitual de la aldea. Y es aquí cuando surgen entidades como por ejemplo los Enderman, el chupacabras, los invisibles, el hombre del saco o los vampiros. El cruce del umbral es el primer paso en la zona sagrada de la fuente universal. El guardián simboliza la consciencia. La consciencia previene la intervención de deseos peligrosos y las acciones inmorales. En general, este es el sentido con el que debemos interpretar los policías, guardianes, aduanas y barreras en nuestros sueños. Es mejor no sacar al guardián de dicho límite, y sin embargo, únicamente atravesando dichos límites, es decir, provocando el otro aspecto de la misma fuerza, o sea, el destructor, pasa el individuo, ya sea vivo o muerto, a una nueva zona de experiencia. En suma y para contextualizar todo lo narrado hasta ahora, la aventura es siempre y en todas partes un pasar del velo de lo conocido a lo desconocido. Hay una escena en la famosa película La Comunidad del Anillo que representa lo que acabo de decir. Sam y Frodo están abandonando la comarca cuando Sam abruptamente se para y confiesa: «Se acabó, señor Frodo. Un paso más y habré estado lo más lejos de casa». Si os fijáis, en dicha escena, al lado hay un espantapájaros, que está representando precisamente el guardián del umbral. Para Sam, ese cruce del umbral va a pasar de lo conocido a lo desconocido, de lo ordinario a lo extraordinario, de lo explorado a lo inexplorado. Sin ir más lejos, en la mitología clásica griega, el inframundo era custodiado por el perro de tres cabezas conocido como Cerbero. ¿Y qué es este perro de tres cabezas más que un guardián del umbral del libro? La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento queda simbolizada por la mítica y universal imagen del vientre de la ballena. El héroe, incapaz de conciliar, de conquistar la fuerza del umbral, es tragado por lo desconocido y parecería incluso que hubiese muerto. Este motivo popular subraya la lección de que el paso por el umbral es una forma de autoaniquilación. El templo interior, el vientre de la ballena, la tierra celeste, detrás, arriba y abajo de los confines del mundo es una y la misma cosa. Por eso las entradas o las proximidades de los templos están custodiadas, flanqueadas o defendidas por gárgolas colosales, toros alados, arqueros, leones, dragones, exterminadores de orcos con las espadas desenvainadas. Ilustran el hecho de que el devoto, en el momento de entrar en el templo, sufre una especie de metamorfosis, quedando su carácter secular completamente fuera. El mero hecho de que alguien pueda burlar a los guardianes del templo no invalida su significado, ya que si el intruso es incapaz de llegar al santuario, es que realmente ha permanecido siempre fuera. Hablemos de dos ejemplos. Dios encomienda a Jonás la misión de asistir a Nínive y dar la amarga misiva de que si no cambian, si no dejan de ser malvados con el pueblo israelí, Dios destruirá a su pueblo. Jonás acepta la llamada, pero en último término acaba huyendo y en su viaje de huida es tragada por una ballena, donde residirá 3 noches. Jesús de Nazaret, antes de emprender su misión, decide retirarse al monte Tabor, donde sucederá la transfiguración. ¿Qué es el monte Tabor más que el templo interno? El vientre de la ballena. Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño poblado de formas curiosamente ambiguas y fluidas, en donde deberá pasar una serie de pruebas o retos. Este suele ser uno de los episodios favoritos de la aventura mítica. En el lenguaje de los místicos,
de los sabios, es la segunda etapa del camino, la de la purificación del yo. En un lenguaje más al uso, más cotidiano, más moderno, podríamos decir que es el proceso de disolución, proceso de trascendencia, proceso de transmutación de las imágenes infantiles de nuestro propio pasado personal. En esta fase el héroe es solapadamente ayudado por los consejos, por los amuletos y por los agentes secretos del ayudante sobrenatural que conoció precisamente previo a esta fatal región. El héroe descubre y asimila su opuesto, su propio ser insospechado, bien sea tragándoselo o siendo tragado por él mismo. Una por una van rompiéndose las resistencias, vamos sobrepasando las barreras. El héroe deberá someterse a lo absolutamente intolerable, a una prueba magna. Descubrirá que él y su supuesto opuesto, su antagonista, no son diferentes especies, sino que son una sola carne. La prueba es la profundización del problema del primer umbral. Habrá que derrotar a todos los dragones, habrá que sobrepasar todas las barreras. De mientras se registrarán una multitud de victorias preliminares, éxtasis pasajeros y reflejos momentáneos de la tan ansiada tierra maravillosa. Esta etapa está ejemplificada por los 12 trabajos de Heracles, o por la misión de Teseo, rey fundador de Atenas. Tenía que salvaguardar al pueblo ateniense precisamente de la amenaza del Minotauro de Creta. El encuentro con la diosa es la prueba final del talento del héroe para ganar el don del amor, que precisamente es la vida en sí misma, que se disfruta como estuche de eternidad. Hablamos de que finalmente nuestro famoso protagonista se convierte consorte con un ser inmortal. La última aventura, cuando todas las barreras y dragones han sido vencidos y sobrepasados, se representa comúnmente con un matrimonio místico del alma triunfante del héroe con la reina diosa de los mundos, en el último extremo del planeta, en el punto central del cosmos, en el tabernáculo del templo, o en la oscuridad de la cámara más secreta del propio corazón del héroe. Todo proceso existencial queda entonces comprendido. Es el vientre y la tumba, la puerca que se come a sus lechones. Así el héroe reúne el bien y el mal, exhibiéndolos como dos partes de la misma madre recordada, no únicamente como la personal, sino que además también la universal. Se espera que el devoto contemple ambas con ecuanimidad, justicia e igualdad. Mediante este ejercicio, su espíritu queda purgado de los resentimientos infantiles y su mente abierta a la inescrutable presencia que existe como ley y naturaleza del ser, y no primariamente como el dualismo bueno-malo, justo-injusto, moral e inmoral, blanco-negro. Cuando el montaraz Trancos ha dejado de ser un perfecto desconocido y reclama su trono en Gondor, se celebra el matrimonio místico con la elfa Arwen, precisamente en la ciudad más simbólica de la Tierra Media, que es Minas Tirith, en el 7º piso concretamente, donde estaba el árbol blanco. ¿Y qué son los elfos, más que el símbolo de la inmortalidad? La reconciliación con el Padre no consiste sino en el abandono de ese monstruo generado por uno mismo. Hablo del dragón que se piensa como pecado. Esto requiere el abandono de la unión del yo mismo y por eso es una prueba extremadamente difícil. El héroe debe tener fe en la misericordia del Padre y confiar en ella. De esta forma el centro de la creencia se traslada fuera del apretado anillo del dios demoníaco, y de esta forma todos los ogros, monstruos y fantasmas desaparecen, sencillamente se desvanecen. En este episodio aparece de nuevo la figura femenina protectora. Ya que es imposible confiar en el rostro aterrador del Padre, el individuo debe tener fe en otra cosa ajena al mismo. Y con la seguridad de esta ayuda, el héroe soporta la crisis. Ya lo creo, solo para descubrir en última instancia que la madre protectora y el padre ogro se reflejan la una a la otra y que son lo mismo. De esta forma el protagonista trasciende la vida y su peculiar punto ciego. Por un momento se eleva y tiene una visión global del origen y de la fuente de todas las cosas. Ahora ya sí es capaz de mirar fijamente a los ojos del Padre, comprende y ambos se reconcilian. Para el hijo que verdaderamente ha entendido y ha aprehendido
lo que significa la figura del padre ogro, todas las calamidades, vicisitudes, dificultades, problemas y obstáculos del camino pasan con rapidez. El mundo pronto deja de ser un valle de lágrimas para convertirse en la bendita y perpetua magnificencia de la presencia. Por su parte, el padre habrá de ser sumamente cuidadoso y admitir solo en su casa interna, en su templo, aquellas personas que hayan sido verdaderamente probadas. En una fábula griega, Faetón, el hijo de Apolo, destroza el cielo y destroza la tierra, conduciendo el carro de su padre, que éste no tuvo el valor de negarle. Este mito ilustra la idea de que cuando los papeles de la vida son asumidos por los inapropiadamente iniciados, sobreviene el caos y la destrucción. Lo mismo le ocurrió a Ícaro, hijo de Dédalo. Desoyó el consejo y el mensaje de su padre y voló demasiado alto. El calor abrasador del sol derritió la coyuntura hecha de cera que unía su cuerpo con las alas. Como consecuencia, cayó al mar y murió. Ícaro no pasó la prueba del padre. Cuando la envoltura de la consciencia ha sido aniquilada, el héroe se libera de todo temor y queda fuera del alcance de todo cambio. Esta es la liberación potencial que tenemos dentro de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros. Todas las cosas son las cosas Buda, o dicho de otra forma, ninguno de los seres tiene ser. Finalmente se comprende que el tiempo y la eternidad son dos aspectos de la misma experiencia total. Tao sustenta el cosmos. Tao habita en todas las cosas creadas. El amor sin límites incluye, considera y habita en todos los seres sin excepción. El ser humano tiene dentro de sí mismo, absolutamente escondido e inutilizado, el secreto de su propia liberación. También esto lo mira él y es él mismo. El que sufre dentro de nosotros es ese ser divino. Nosotras y el Padre Protector somos uno, y esta es la visión interior que redime. Por eso el héroe es en sí mismo aquello que ha venido a buscar. Esto me recuerda a la obra literaria de Mago de Oz, cuando Dorothy llega a Oz y se da cuenta de que el mago no era más que un hombrecillo que accionaba diferentes válvulas y palancas. Parece ser que todo giraba en torno a la propia aventura de Dorothy. Se trataba de ella misma. Cuando la misión del héroe se ha llevado a cabo, el aventurero debe regresar con su trofeo transmutador de la vida. Para completar el círculo y ultimar la norma del monomito, el héroe ha de desarrollar la labor de traer de vuelta los misterios de la vida, el vellocino de oro o la princesa dormida, al reino mundano y ordinario de los humanos, donde la dádiva habrá de significar la renovación de la comunidad, de la sociedad, del mundo o de los 10.000 planetas. Pero esta responsabilidad es muy frecuentemente rechazada. Es bien conocido que en la jornada de Ulises, en la Odisea, hay etapas en las que ni él mismo quiere volver, bien porque está enfrascado en labores, digamos, más carnales, o directamente porque está consumiendo alucinógenos en la isla de los lotófagos. El último estadio de la aventura está apoyado por todas las fuerzas y patrones sobrenaturales del héroe. Al igual que el camino de las pruebas, la huida mágica es uno de los episodios favoritos del cuento popular, el cual se desarrolla bajo muchas y muy divertidas formas. La huida mágica a menudo se convierte en una persecución agitada e incluso cómica. Otra bien conocida variante es aquella en la que el héroe que huye echa tras de sí una serie de obstáculos para retrasar a sus persecutores. Los objetos mágicos que ha dejado caer el héroe tras de sí impulsado por el pánico, racionalizaciones, interpretaciones, principios, símbolos, retrasan y absorben la fuerza del debrel del cielo en movimiento, permitiendo que el aventurero se ponga a salvo. ¿Quién sabe? Quizá incluso con la posesión de un don. Vamos a hablar de algunos de los ejemplos de las huidas mágicas más curiosas. Las furias persiguiendo a Perseo, el cual lleva en su zurrón la cabeza de Medusa, con la que derrotará al Kraken convirtiéndolo en piedra, para poder salvar así a Argos y Andrómeda. El titán Prometeo, un amigo del humano,
en principio honrado. Este osa robar el fuego a los dioses, el símbolo de la sabiduría, y se lo regala a los humanos. Profundamente irritado y enfurecido, Zeus le persigue y le da caza. El castigo es sumamente severo. Le anilla a una montaña del Cáucaso y todos los días un águila gigante le devorará vivo el hígado. Esa misma noche le volverá a crecer el hígado y se repetirá el mismo castigo día tras día hasta que Prometeo sea liberado. La huida de Jasón y los argonautas a Iolco. En la nave de Jasón y los argonautas van Jasón, los argonautas, el vellocino de oro, Medea y el hermanastro de Medea, conocido como Apsirtes. El rey Eetes no ve bien que Jasón de Iolco huya de Cólquida y decide perseguirlo. En un ataque de locura, Medea asesina a su hermanastro Apsirte, le descuartiza y echa por la borda todos los miembros, los jirones de carne. Eetes se ve obligado a recoger todos estos restos flotantes, volver a Cólquida para hacer un funeral digno de su hijo. Y de esta forma Jasón y los argonautas consiguen escapar. En suma, algo completamente macabro. ¿Y qué hay de la huida de Eneas de Troya? Futuro progenitor del pueblo romano. Troya es conquistada por los griegos y Eneas huye. Pudiera ser que el héroe necesitara ser asistido por la sociedad, que el mundo exterior tuviera que venir incluso a rescatarlo. Porque la felicidad de las moradas profundas no se ha de abandonar con facilidad. O formulado de otra manera, ¿quién que haya abandonado el mundo quisiera querer volver? Él solo quiere estar allá. Sin embargo, en tanto que vive, la vida lo llama. La sociedad se encela de aquellas personas que permanecen fuera de ella y ha de venir a tocarles la puerta. Si el héroe no lo desea, el que le perturba sufre un tremendísimo impacto, un tremendísimo choque. Si el héroe así lo desea, suele retornar, digamos que no de muy buen humor, no de muy buen agrado. Aunque la conciencia del elegido haya sucumbido, el inconsciente le devuelve su propio equilibrio y renace del mundo del que ha partido. En vez de aferrarse a su ego y salvarlo, tal como ocurría en la huida mágica, aquí lo pierde, pero le es devuelto por la gracia divina, porque aún tiene que afrontar una última misión. Tiene que volver a la comunidad con el elixir que redime y compartirlo con las buenas gentes de nobles corazones, que seguramente no vayan a comprenderle. En la religión cristiana sería el mítico, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esta es realmente la última y más difícil labor del héroe. ¿Cómo dar en el lenguaje del mundo de la luz los mensajes que vienen de las profundidades y que desafían toda palabra y lenguaje? ¿Cómo comunicarse con personas que insisten en la exclusiva evidencia de sus sentidos? El mensaje del vacío omnigenerador. Lo más sencillo sería mandar al traste a la comunidad, encerrarse en la pétrea morada celeste, cerrarla y asegurarla. Al fin y al cabo es bien conocido en los mitos que un solo año en la morada celeste equivale a 100 de vida terrenal. El héroe que regresa ha de estar preparado para el impacto del mundo y de la sociedad que dejó atrás una vez. Una de las marcas del héroe es la conquista de sus miedos. La otra es el entretejer de los dos mundos, del suyo propio interno que ha descubierto y del mundo que una vez dejó atrás. En el monólogo final de Frodo Bolsón, en la morada de su tío, cuando está ultimando escribir su libro, personalmente me da la sensación de que Frodo volvió en cuerpo pero no volvió en alma. Y es por ello que abandona la Tierra Media y se dirige a Puertos Grises, que este era el premio a los seres que habían salvado la Tierra Media. Por lo tanto, podemos concluir que Frodo no ha sido capaz de regresar. Después de disolver absolutamente sus ambiciones personales, el héroe ya no trata de vivir, sino que se entrega voluntariamente a lo que haya de pasarle. Se deja acontecer. Permite que la ley resida en él con su absoluto consentimiento y sin ningún tipo de reserva. Y es por ello que nuestro protagonista se convierte en un no protagonista, en un perfecto
perfecto anónimo. Son muchísimas las figuras, especialmente en los contextos mitológicos sociales orientales, que representan exactamente este último estado de anonimato. Por ejemplo, el mendigo errante, el vagabundo, el anacoreta, el asceta, el peregrino o el yogi. Muy frecuentemente insultados, otras veces alabados, casi siempre desconocidos. Así vive el ser humano autorrealizado, siempre completo en su plenitud, apoyado en su suprema dicha. Vamos a hablar de una serie de ejemplos que a mi modo de ver bordan esto que acabo de narrar. El guerrero Jedi Yoda, siendo tan poderoso como es, prefiere vivir relegado en un inhóspito planeta de forma absolutamente solitaria. ¿Qué hay del rey de Gondor, Aragorn, que prefiere ser un Montaraz del norte? Incluso se cambia el nombre y busca un seudónimo. Melquisedec, el anciano sabio que le dota de amuletos a Santiago, el protagonista del Alquimista. Más tarde, Melquisedec se proclama rey de Salem. En la mitología azteca, Viracocha, el dios enmascarado. Tal es su divinidad que prefiere esconderlo detrás de una máscara. Diógenes de Sinope, más conocido como Diógenes el Cínico. Diógenes el Cínico fue un filósofo griego de la escuela cínica. Es mundialmente conocido por haber sido vagabundo, por haber vivido en una tinaja en la Atenas de hace 3 siglos a.C. Sus únicas posesiones eran un zorrón, un báculo, la tinaja en la que vivía y un cuenco. Y cuenta la leyenda que una vez que vio a un niño bebiendo agua del río con sus propias manos, también se deshizo del cuenco. Diógenes apostaba por la plenitud y la autosuficiencia. Cuando acabaron unos juegos sísmicos, Alejandro Magno, quien por entonces era considerado el hombre más poderoso de Eurasia, solicitó el consejo de Diógenes y fue a visitarle. En su máxima soberbia, el emperador le dijo a Diógenes: «¿Hay algo que pueda hacer por ti?», a lo cual éste contestó: «Sí. Aparta del medio porque me estás tapando la luz del sol». Creo que después de este diálogo quedó claro quién era realmente el hombre más poderoso de la Tierra. El héroe, por lo tanto, es el campeón de las cosas que son, y no de las que han sido, porque el héroe es. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Él no equivoca la aparente invariabilidad del tiempo con la permanencia del ser, ni teme el momento venidero, ni la otra orilla como destructores de la permanencia con su propio cambio. Nada retiene su propia forma, aunque realmente la naturaleza, la gran cambiadora de formas, continuará constantemente modelando el universo eternamente. Por eso nada perece en el universo, sino que únicamente varía y se transmuta. Y con este entendimiento finalmente es posible dar la bienvenida al momento venidero. Esto me recuerda al último pictograma del poema El domar del buey, en el que el protagonista regresa al mercado, por supuesto sin buey porque nunca hubo nada que encontrar y nunca hubo nada que buscar. Y solo ríe y canta en el mercado. Ya lo creo, solo ríes y cantas. La aventura puede resumirse en el siguiente diagrama. El héroe mitológico abandona su choza o castillo, es atraído, llevado o avanza voluntariamente hacia el umbral de la aventura. Allí encuentra la presencia de una sombra que cuida el paso. El héroe puede derrotar o conciliar esta fuerza y entrar vivo al reino de la oscuridad, batalla con el hermano, batalla con el dragón, ofertorio, encantamiento, o puede ser muerto por el oponente y descender a la muerte, desmembramiento, crucifixión. Detrás del umbral, después, el héroe avanza a través de un mundo de fuerzas poco familiares
y sin embargo extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan peligrosamente, pruebas, otras le dan ayuda mágica, auxiliares. Cuando llega al nadir del periplo mitológico, pasa por una prueba suprema y recibe su recompensa. El triunfo puede ser representado como la unión sexual del héroe con la diosa madre del mundo, matrimonio sagrado, el reconocimiento del Padre Creador, concordia con el Padre, su propia divinización, apoteosis, o también, si las fuerzas le han permanecido hostiles, el robo del don que ha venido a ganar, robo de su desposada, robo del juego. Intrínsecamente es la expansión de la consciencia y por ende del ser, iluminación, transfiguración, libertad. El trabajo final es el del regreso. Si las fuerzas han bendecido al héroe, ahora éste se mueve bajo su protección, emisario. Si no, huye y es perseguido. Huida con transformación, huida con obstáculos. En el umbral del retorno, las fuerzas trascendentales deben permanecer atrás. El héroe vuelve a emerger del reino de la congoja, retorno-resurrección. El bien que trae restaura al mundo. Elixir. Personalmente me gustaría dejar mi estampa, imprimir mi huella personal y hablar de lo que es para mí una heroína o un héroe. Si no, todo lo comentado hasta ahora queda en agua de borrajas, en mera teoría. Además, considero firmemente que el elemento cambiador del mundo es hablar desde el corazón. Un héroe, una heroína, para mí, es alguien con valores femeninos. Hablo de envoltura y delicadeza, que precisamente aquí radica la mayor fortaleza. Para mí, un héroe o una heroína es alguien con valores en resonancia a la unidad. Todo lo que me suene a dividendo, desintegración, dualidad, partidismo. Personalmente, yo no abrazaría ese tipo de directrices. Crearán sistemas integrativos a gran escala. Se basarán en el paradigma ganar, ganar, ganar. Gana el héroe, gana la comunidad, gana el planeta. Por eso conceptos como la autosostenibilidad, el ecologismo, son partes primordiales en esta ecuación, si bien hasta ahora, dentro del paradigma de éxito, solo ganaba el propio individuo, aprovechándose de la comunidad, destrozando al planeta. Para mí un héroe, una heroína, es alguien que inspira, que encarna paz y amor, y hablo del verbo encarnar, no hablar. Baluarte de gente o de seres indefensos o débiles, o en desigualdad de condiciones. Y por último, para mí los héroes heroínas se desproveen para proveer al mundo. Esto nos recuerda un poco a términos de solidaridad y de altruismo. De hecho, el lema de un propósito de vida integrado sería menos yo, más otros. Este es mi arquetipo de heroína y de héroe, aunque aquí lo más inteligente sería decir que cada persona elabore el suyo propio. De hecho, tú has de hacerlo. Un último apunte sería remarcar de que personalmente no considero muy aportador elaborar un arquetipo que esté basado en el paradigma material, de éxito, de dinero. Pero bueno, yo desde aquí insto a que pruebes, te equivoques o aciertes tú misma. A continuación vamos a hablar de cómo cosificar, hacer tangible, materializar todo lo aprendido hasta ahora. Al fin y al cabo, buscamos una practicidad directa de la aventura del héroe. Punto número 1. Enfréntate siempre a tus miedos. La agonía de romper con las limitaciones personales es la agonía del crecimiento espiritual, tal como afirmaba Joseph Campbell. Conforme cruzas un umbral tras otro, derrotas un dragón tras otro, vas soltando lo irreal para dar pie a lo auténtico, a lo que en verdad eres, a tu propia voz. En el diván de la psicoanalista, las etapas de la aventura del héroe salen claramente a la luz. A mí al menos así me sucedió. Vas derrotando profundidad tras profundidad de las ignorancias de ti mismo, con la psicoanalista como representadora, como ayudante, como sacerdotisa iniciadora.
Y después de los primeros momentos y emociones de júbilo y jolgorio del principio del viaje, la aventura pronto se convierte en una jornada de horror, de repugnancia y de temores fantasmagóricos. El que busca la vida detrás de la vida ha de ir más allá de ella, sobrepasar las tentaciones de su llamada y tender al éter inmaculado que ella esconde. Recuerda lo siguiente: la marca indiscutible de la persona héroe es la conquista de sus miedos. Por eso mismo, permíteme lanzarte la siguiente pregunta. ¿En qué miedo vas a descubrir que eres valiente? Punto número 2. El arte, la música, la filosofía, los mitos, las disciplinas ascéticas, desde luego son instrumentos que ayudan a pasar al individuo de sus horizontes limitados a esferas de realización siempre crecientes. Punto número 3. Da con una aventura que funcione contigo. Encuentra tu causa. Venera tu musa. Levántate con ilusión todas las mañanas por tus proyectos. Al fin y al cabo estamos hablando de tener un propósito de vida. En mi caso personal bien puede ser la creación de estos vídeos divulgativos con el fin de ensanchar la mente o de llevar consciencia a vuestras vidas. También me gusta mucho el hecho creativo, interpretativo de la guitarra clásica. De hecho, aquí os dejo el enlace de mi canal de YouTube por si os interesara ver mi faceta musical. En suma, estamos hablando de perseguir lo que te da alegría con A mayúscula. Vive y encarna hasta el final de los días tu misión. Persigue lo que te hace feliz. Y último punto. Es indispensable entender que la figura del héroe-heroína es un símbolo para contemplarse a una misma, más que un ejemplo a seguir literalmente. No te machaques por no ser Teresa de Calcuta o no ser Mahatma Gandhi. Busca un arquetipo que funcione, que esté alineado con tus valores y con tus fortalezas. A continuación voy a mencionar una serie de personas y personajes de cara a ejemplificar lo narrado en los anteriores puntos. Algunas de estas personas están vivas, otras han fallecido ya, otros son personajes ficticios que ni siquiera existen. Katrin Switcher. Katrin Switcher fue la primera mujer que oficialmente corrió una maratón. Y digo oficialmente a idea, porque anteriormente otras mujeres ya habían realizado tal proeza disfrazadas de hombre. Era 1967, el mítico maratón de Boston, y bajo el emblemático dorsal 261, Katrin Switcher corría la maratón. En el kilómetro 10 fue asaltada por un policía que parece ser que no vio bien que una mujer pudiera realizar tal actividad. Tal como vemos en la siguiente imagen, afortunadamente otros corredores expulsaron a empujones a dicho policía y Katrin Switcher pudo realizar la doble hazaña. Por un lado la deportística, de acabar de correr ni más ni menos que 42 kilómetros y 195 metros, y por el otro lado, la hazaña de desafiar el contexto histórico machista de su época. Truman Burbank. Truman Burbank es el famoso protagonista de la película de 1997, El show de Truman, interpretada por Jim Carrey, que curiosamente también interpretó La máscara y a día de hoy es íntimo amigo de Cartole. Supongo que son paradojas del destino. Truman Burbank la admiro muchísimo, dado que al final de la película ha pasado por casi todas las etapas del viaje del héroe y no ha perdido ni un ápice de su carisma ni de su originalidad. Meryl Streep, no únicamente por sus fantásticas actuaciones, sino por ser promotora del feminismo de forma activa. El señor Keating, el simpático profesor de la famosa película de 1989, El club de los poetas muertos, cuya misión real era sacar la voz auténtica y real de los alumnos, y no la educación industrial que te impulsa a sacar logros, méritos y demás marcas. Ana Frank, por su sonrisa y su inocencia hasta el último momento. Joaquin Phoenix, por percatarse de la magia y magnificencia de todos los seres. Hablo de los animales. Elena Maleno,
por ser puente de paz en la mayor crisis humanitaria que estamos viviendo en el Mediterráneo. Estas son algunas de las personas que me inspiran profundamente, aunque existen muchas más, como por ejemplo Claudio Naranjo, Eckhart Tolle, Krishnamurti o Alan Watts, y no únicamente filósofos, escritores, pensadores. También la gente de mi entorno, mis propios amigos, amigas, mi pareja, mi propia terapeuta, me inspiran profundísimo respeto y paz. Desde aquí les agradezco su ejemplo. Desde aquí te recomiendo que elabores tu propio listado y que incluso imprimas fotos de ellos/ellas. Y no con la intención de copiar sus caminos, sino que sean directrices inspiracionales. Personalmente creo en el potencial interno de cada persona, en las mayores posibilidades del ser humano. Si estás viendo este vídeo y si has llegado hasta aquí es que seguramente tú también. Así pues, amiga, amigo psiconauta, si te gusta la psicología, el desarrollo personal, la filosofía, la consciencia, el inconsciente colectivo, la psicodelia, o sencillamente quieres que se te recomiende material de primera, este es tu canal. Así pues, dale un buen like muy consciente y suscríbete o no. Es lo más inteligente que te puedo decir, síguete a ti misma. Como decía Joseph Campbell, follow your bliss, sigue tu dicha. Que sepas que puedes contribuir muchísimo al crecimiento de este canal con donaciones PayPal o mediante Patreon. Aquí os dejo el enlace o está en la descripción. Podéis comentar en la sección de comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué opináis del inconsciente colectivo, qué opináis de Joseph Campbell, en qué etapa del viaje del héroe heroína estás tú, una buena o una mala experiencia que hayas tenido enfrentándote a tu dragón, si asistes a terapia, cualquier cosa la leeré con mucho gusto, y más en este estadio del canal que está muy incipiente. Estaos atentas porque próximamente voy a sacar otro vídeo narrando y desgranando la historia del viaje de un héroe muy cómico que todos conocemos. Por último, aquí os dejo un listado de la bibliografía que tanto me sirvió en su día y que he vuelto a estudiar de cara a la composición de este vídeo. Así pues, muchísimas gracias. El héroe, por lo tanto, es la persona que ha sido capaz de triunfar sobre sus limitaciones históricas y personales. Muere en cuanto a persona moderna, pero como humano eterno, perfecto y universal, ha vuelto a nacer. Su segunda hazaña ha de ser volver transfigurado a nosotras y enseñar las lecciones que ha aprendido. Durante la primera mitad de vida avanzamos mirando a la infancia. En la segunda mitad avanzamos mirando a la muerte. Es un círculo completo, de la tumba del vientre al vientre de la tumba. Al final se trata de una metamorfosis por las que han pasado hombres y mujeres en todas las partes del mundo durante todos los siglos. La hazaña del héroe moderno debe ser la de traer la luz de nuevo a la perdida Atlántida. La comunidad actual es el planeta y no la nación con fronteras. La idea nacional con una bandera como tótem no es más que un ampliador del ego infantil.
Y los numerosos santos de este anticulto, que ejercen como ídolos o políticos, son precisamente los guardianes de los umbrales. No es la sociedad la que habrá de guiar y salvar al héroe recreador, sino todo lo contrario. Y así cada una de nosotras comparte la prueba suprema, lleva la cruz del Redentor, no en los brillantes momentos de las victorias de su tribu, sino en los silencios de su desesperación personal.